Saludos, apreciados estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Continuando con las microclases que nos hemos propuesto en la cátedra, en esta ocasión les voy a hablar de quién es el soberano. Normalmente se habla de que la soberanía reside en el pueblo. Este es un concepto que políticos y juristas utilizan indiscriminadamente, y a ciencia cierta, para evitar manipulaciones, es conveniente que los estudiantes de Derecho tengan muy clara la noción de quién es el soberano. En primer término, el artículo 5 de la Constitución establece: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. En consecuencia, la soberanía le corresponde al pueblo. Pero cuidado, no es soberano el pueblo porque lo diga el artículo 5 de la Constitución. Al contrario, el artículo 5 de la Constitución lo dice porque el pueblo es el soberano. Recordemos que la Constitución es un producto, es el resultado final del proceso constituyente, y el actor del proceso constituyente, el generador de la Constitución, el ejercitante de la soberanía, el empleador del poder constituyente originario, es el pueblo. Pero por el pueblo nosotros vamos a entender, por ejemplo, todos los venezolanos. Efectivamente, se puede considerar que el pueblo venezolano está integrado, está compuesto por todos los venezolanos, con independencia de que residan o no en el país. Sin embargo, hay que tener atención con esto y servirnos de un concepto de derecho civil, como es el de la capacidad. Si bien es cierto que todos los venezolanos integran al soberano, el pueblo venezolano está compuesto por todos los venezolanos, eso es lo que pudiéramos asimilarlo a una capacidad de derecho. Sin embargo, quienes pueden efectivamente ejercer ese derecho, digamos entonces, quien tendría capacidad de obrar, capacidad de ejercicio pleno, son las personas que, siendo venezolanas, son objeto del reconocimiento por parte de la Constitución de la situación de ciudadanía. Es decir, que el soberano en la práctica es el ciudadano, es el conjunto de venezolanos que reúnen los requisitos para ser ciudadanos. Continuamos entonces con esta aproximación y podemos observar entonces dentro de la Constitución que el artículo 39 nos define quiénes son los venezolanos, quiénes son los ciudadanos. Comienza por decir que los ciudadanos son los venezolanos, como les decía antes, siempre y cuando no estén sujetos a inhabilitación política ni a interdicción civil, y ello en las condiciones de edad previstas en esta Constitución. Ese conjunto de venezolanos plenamente hábiles en derecho y no inhabilitados políticamente conforman la ciudadanía, y los ciudadanos en su conjunto, en situación paritaria, es decir, un ciudadano, un voto, conforman en la práctica el ejercicio efectivo de la soberanía, quienes van a ejercer entonces la soberanía en forma directa y en representación de todos aquellos venezolanos que no son ciudadanos por ser menores de edad, por ser incapaces jurídicamente hablando, por estar inhabilitados políticamente. Continuemos también asumiendo el punto de la inhabilitación política, pues el artículo 42 explícitamente señala que un ciudadano no puede ser inhabilitado políticamente, es decir, no puede perder un venezolano su condición de ciudadano mediante una inhabilitación política si ella no es establecida por una sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. En otras palabras, ninguna otra autoridad, por ningún otro acto jurídico que no sea un juez sentenciando, puede inhabilitar políticamente a un ciudadano, dada la gravedad de esta situación, la confiscación de la soberanía. Pasemos ahora al artículo 62, que nos señala que todos los ciudadanos tienen derecho de participar libremente en los asuntos públicos. Ya sabemos entonces quiénes son los
ciudadanos y se les está reconociendo entonces como los únicos titulares de los derechos políticos. Dice entonces el artículo 63 en relación al sufragio, o uno de los derechos humanos: se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. Este principio de la universalización del sufragio y de la soberanía. Y el concepto, insisto, trascendental de una persona, un voto, un ciudadano, un voto. Entonces, estas son las características del sufragio, y luego el artículo 64, insistente en la Constitución sobre el tema, nos dice quiénes son los electores. Obviamente los electores son los ciudadanos, pero además ciudadanos, como ya los definimos, en determinadas condiciones, como lo decía aquel dispositivo que establece la Constitución. Términos de edad: son electores todos los venezolanos que hayan cumplido 18 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o a inhabilitación política. Esos son conceptos que ya vimos. Entonces, ¿quién es el soberano? Es el conjunto de los ciudadanos, el conjunto de los electores, es decir, todos los venezolanos mayores de edad, plenamente capaces en derecho, no sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación política, en circunstancias de no discriminación, según el artículo 21, derecho a la igualdad de todos ante la ley, una persona, un voto. Luego es importante recordar que el artículo 347, justamente bajo la condición de que el pueblo es el soberano, indica que siendo el pueblo el soberano, es el depositario del poder constituyente originario, razón por la cual es el único que puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bajo estas condiciones, si ya sabemos quién es el soberano, es decir, el conjunto de los ciudadanos, y que el soberano, el pueblo, integrado por el conjunto de los ciudadanos, es el único que bajo esa condición es el titular del poder constituyente originario y por lo tanto puede ser el que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, el convocante de semejante instrumento jurídico político de trascendental importancia no puede ser otro que el soberano, es decir, el conjunto de los ciudadanos en igualdad de derechos ante la ley y frente a ellos, de forma tal que bajo el sufragio universal todos concurren a la forma de expresión del soberano en su conjunto, que no es otra que el sufragio, es decir, a través de procesos de elección y procesos de consultas o de aprobación u otros de naturaleza referendaria. Esa es la forma bajo la cual se manifiesta entonces el titular de la soberanía bajo el ejercicio directo de quienes tienen derecho efectivo de actuar en tal condición, que son, insisto, los ciudadanos, en dos dispositivos que hay que vincular: el que define quiénes son los ciudadanos y el que define quiénes son los electores, de forma tal de entender que en definitiva el soberano en Venezuela es toda persona de nacionalidad venezolana, con independencia de que resida o no en el país, mayor de edad, plenamente hábil en derecho, vale decir, no sujeta a interdicción civil y tampoco a inhabilitación política. Esto último solamente puede ser a través de una sentencia definitivamente firme dictada por un juez. Y esto, que es la actualidad acerca de quién es el soberano, no es diferente en relación a quién era el soberano al inicio de la República, con la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811 y la Constitución de 1811, por cuanto, si esto a lo mejor puede sorprender, debemos entender que el concepto de que el ciudadano es, el soberano es todo ciudadano con derecho a sufragio, ese concepto es el mismo en aquel momento y es el mismo ahora. Lo que ha variado gracias al principio de progresividad de los derechos humanos es que de un momento inicial en donde los ciudadanos con derecho a sufragio eran solamente los varones libres con un determinado patrimonio certificado, fue incorporando posteriormente a todo varón libre, aunque fuera iletrado, a todo varón, sin importar si fuera iletrado o no,
sin importar, abole la esclavitud, se elimina ese requisito, entonces todo hombre era el ciudadano con derecho a sufragio. Posteriormente se extendió en el siglo XX a las mujeres hasta llegar al concepto actual de total conformación del concepto de ciudadanía, simplemente por el hecho de ser venezolano, ser mayor de edad, ser plenamente hábil en derecho, no estar sujeto a interdicción civil. De manera que el principio de progresividad de los derechos humanos nos lleva a esa idea del soberano desde 1811 hasta 1999 y al día de hoy, y ese, apreciados alumnos, es el soberano. Gracias.